Ok, y continuamos aquí en No te rías, que es verdad, y hoy tenemos a como él mismo me lo dijo fuera de cámara, un storyteller, pues, de alguna manera, y cineasta venezolano maracucho, que hay una diferencia entre cineasta venezolano y maracucho, nuestro Carlos Funk, ¿cómo es? Carlos Alberto Funk, ¿cómo Sí, está, sí. Carlos? Te voy a aplaudir yo mismo. Gracias, Tom. Bueno, yo me siento bien. Siempre me siento bien. Qué bueno, qué bueno. Carlos, tú eres bueno, ahorita estás en un proyecto bien interesante, el cual nos vas a hablar. Y bueno, tú eres además un director que vienes de la ficción y vienes del documental histórico y también has hecho ficción histórica, ¿no? Sí, sí. Y- Bueno, tú sabes que finalmente la ficción y la realidad suelen confundirse mm, y aquel dicho que dice que la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Y a veces la realidad es tan realidad que tenemos que ficcionarla para que la gente la pueda entender un poco. Y yo cuando comencé esto, bueno, fue muy apasionado por la parte del cine. mm, Y yo, perdón, por la parte de la historia, lo hablábamos ahorita antes de comenzar el mm, programa. Y yo decía de alguna manera que, por supuesto, las películas de historia te dejan doble sensación de gusto. La sensación de haber admirado el cine en su máximo esplendor, el séptimo arte, pero además haber aprendido algo de tu pasado, ¿no? De lo que nos define como ser humano, de la memoria, y poder, a través de esas imágenes tan poderosas, tener alguna idea de cómo fue nuestro pasado. Entonces yo comencé motivado, sobre todo por la historia, y quería contar historias de la historia, porque hablar de la historia es tan amplio que, bueno, tú finalmente tienes que tomar algún hecho significativo para ti o que guarde alguna importancia para ti, que quieras que los demás sepan cómo fue ese momento histórico del pasado, de alguna manera ficcionarlo y contarlo, ¿no? Siempre y cuando tú creas que ese momento histórico eh, debe conocerlo mucha gente. claro. Por alguna razón, para reivindicar la memoria de alguien, para reivindicar un momento, para generar reflexión en quien lo vea y diga, bueno, fíjate, ¿no? Ya en el pasado estos temas se discutían. Fíjate que, bueno, viendo tu filmografía, tienes Vientos de Libertad, Conociendo a Bolívar, quién es Miranda. Además, oye, ya nos vas a hablar un poquito de cada uno de ellos, pero Vientos de Libertad, ya eso es un documental de qué va 1810 de Mira, Vientos de Libertad. a ver, a ver. El primer documental que yo hago con respecto a la historia, porque nuevamente les repito, soy un amante apasionado de la historia. Lógicamente, el primer documental que hice fue sobre Bolívar. Mm, Luego me apasioné mucho por Miranda y en ese proceso, bueno, de investigación, me di cuenta que la historia de Venezuela era tan apasionante y a veces tan ignorada y que tiene que ver además con un tema de, ¿sabes? De sentido de pertenencia. A veces nosotros nos sentimos más orgullosos de la historia que ocurre afuera que en nuestro propio terreno. Que yo decía, bueno, estas historias que me llenan tanto de orgullo, la gente también debe saberlo. Y eso me llevó, por supuesto, a esos procesos de independencia transatlántico entre lo que ocurrió en América con respecto a España y viceversa, y explicar cómo fue ese momento de ruptura de las colonias americanas con la metrópolis, es decir, España. Y saber que Venezuela, en el contexto histórico, es el primer país que comienza ese recorrido entre que declara su independencia, en que la afirma y luego la alcanza a través de una serie de batallas y una guerra realmente de independencia que logra finalmente consolidarla, pero no solo la de Venezuela, sino la de los países vecinos. Entonces, es tan apasionante de todo eso que me claro, llevó a hacer una serie de documentales. ok. O sea, yo comencé con Bolívar, pero tú no puedes estudiar a Bolívar sin estudiar todo el fenómeno que fue las guerras independentistas, no solo de Venezuela, repito, sino de todo el continente. Y entonces es como Gabriel García Márquez, que comenzó a escribir Cien años en soledad, y dijo, no, yo no puedo con esto. Y empezó a escribir una serie de cuentos que luego lo llevaron a conformar ese mundo, el universo de Cien años en soledad.
Entonces, bueno, Bolívar me llevó a descubrir muchas cosas de Venezuela que para mí era necesario contar. Ahora, en estos tiempos que pasa nuestro país, la historia ha sido como muy tocada, muy manoseada, muy manipulada por el ente político. ¿Te afectó de alguna manera eso? Eh, Te voy a decir que no Mm, realmente, porque depende de quien tú quieras complacer. Para mí, yo necesitaba era complacer a un público general. Cada vez que hicimos un trabajo, lo hicimos con mucha seriedad, apegados sobre todo al método científico, dado que la historia también es una ciencia. ujú, Y aunque no es una ciencia exacta, porque digamos, la verdad se puede tergiversar o la verdad tiene muchas verdades, eh, pues nos tratamos de apegar rigurosamente a métodos científicos, ¿no? Estrictamente documentos que hablaran sobre algo, que estudiaran la personalidad de estos héroes o individuos que forman parte de nuestra historia, pero desde lo documentado, libros, gente que estuvo al lado de ellos y dejó documentos sobre ellos, escritos, no para complacer en el momento lo que alguien hubiese querido que fuese la historia. Nosotros no estábamos ahí para hacer ucronías, ni cómo pudo haber sido la historia si estuviera. No, no, al historiador se le está un poco, digamos, limitado esto de andar elucubrando. ¿Qué mm, hubiera pasado si? Bueno, no pasó el tal sí. A los hechos tú tienes que remitirte y presentarlo y luego que la gente se haga, por ejemplo, una idea o tenga su propia opinión sobre lo que sucedió, claro. para bien o para mal. Claro, tú sabes que bueno, en el cine nacional existía como un manto oscuro en torno a la figura de Bolívar y el cine. Cada vez que se trató de llevar a Bolívar al cine, como que las películas, las cosas no funcionaban, las películas tenían problemas. Pero bueno, ya creo que eso está superado desde hace mucho tiempo. ¿Tú te encontraste con algo de Bueno, eso? yo te voy a decir algo, ¿no? La primera gran película que se hace sobre Bolívar no fue una producción venezolana, fue una Mm, producción extranjera con gran capital español, o sea, con una cosa un poco loca. O sea, los españoles haciendo una película sobre Bolívar, es decir, mm, los enemigos, entre comillas, de aquel tiempo, del personaje, digamos, el enemigo número uno de España era Bolívar, ¿no? Y que luego, muchos años después, sean los españoles los que nos muestren a un Bolívar. Y esa producción, fíjate que el actor era un actor europeo llamado Maximilian Schell mm, y se llamó La Epopeya de Bolívar. Incluso el papel de Negro Primero lo hizo Tomás Enrique. mm, Y la música la hizo el maestro Aldemaro Romero, que recuerdo es la pieza principal de esa película, se le conoció como Quintanauco, y después le diré la anécdota porque. Pero bueno, era una visión, la primera visión que tuvimos de una película seria fue hecha por los españoles. Luego tuvimos muchos intentos de hacer algo, pero nunca se hizo. Incluso hubo una famosa estafa de una gran película que se iba a hacer, y entonces se hablaba que Tom Cruise iba a ser Bolívar, resultó ser una gran estafa. Luego se hicieron algunas aproximaciones, pero digamos que la película más seria que se hizo después de Bolívar, tengo el orgullo de decir que por lo menos fue la mía, el diario de Bucaramanga. Inmediatamente Luis Alberto Lamata sacó otra película a los pocos meses llamada Bolívar, el hombre de las dificultades, para mi gusto un poco complaciente de, del establishment, pero debo reconocer que Luis Alberto Lamata es un gran historiador y un gran cineasta. Luego vendría, eso sí, una película hollywoodense hecha con mucho capital venezolano y también capital extranjero, que dirigió Alberto Arbelo, mm, una película llamada El Libertador, mm. que la protagonizó nuestro queridísimo Edgar Ramírez, y es una película impresionantemente hermosa, muy bien hecha, pero cuando yo terminé de verla, estupefacto, allí sentado, ponen a Bolívar a morir frente a un pelotón de fusilamiento, porque en aquel entonces Chávez estaba
muy contento con una teoría de conspiración en la que Bolívar no moría en su cama enfermo de una enfermedad pulmonar, sino que moría víctima de una conspiración y moría casi que de pie ordenándole al pelotón de fusilamiento que lo fusilara, una cosa. Y yo cuando vi eso, la persona que me acompañaba me dijo, ¿qué te parece? Yo le dije, acabo de ver el disparate histórico más hermoso de mi vida. Entonces, porque tú no tienes un solo indicio serio de que eso haya sido así. Eso es un disparate, como No, tú lo dices. disparate, Completamente. no asombrado, la palabra estupefacto. Decía, ¿qué? Entonces yo escuchaba en el cine, mira la importancia del cine, mira la responsabilidad que tiene el cine en la gente que lo ve, y sobre todo cuando tratan temas históricos, porque si lo estás viendo tú asumes que así fue. O sea, ya tú no tienes que ir a leer libros, no tienes que leer nada, porque ya te lo contaron allí en una película. Entonces la gente decía, que yo decía, Dios mío, por favor, que esta gente no se vaya de aquí creyendo esto. Entonces la gente se paraba y decía, de modo que Bolívar murió, fue fusilado. Y entonces otros decían, ay, pero yo creí, y yo que creía que había muerto. Sí, esa es la desgracia de ese tipo de películas, que mucha gente ahora va a creer eso, ¿no? Que mucha gente que entiende, porque tú sabes que a la gente le cuesta más leer y buscar la fuente original, ¿no? Por eso te hablaba de lo manoseada que ha sido la historia y lo difícil que es tratar estos temas, porque hay que escarbar ahora no solo con el pasado, sino con las mentiras presentes también, ¿no? Claro, porque además digamos, la historiografía que algunos caudillos o algunos líderes pretenden usar a su favor como íconos, como símbolos nacionalistas, que inyecten un fervor nacionalista entre las personas. Bueno, una técnica política usada desde hace mucho tiempo. Eso de andar embalsamando cadáveres, sacarlos de vez en cuando, mostrárselo a la gente para que la gente, wow, no son cosas nuevas, son muy viejas, ¿no? Y a veces efectistas. Entonces, cuando tú recurres a esos símbolos nacionales como íconos para, tú sabes, enardecer a las multitudes y tal. Yo creo que en Venezuela se pretendió hacerlo de alguna manera, y eso está en el librito, en el ABC de lo que recurren algunos líderes. Fíjate que en Venezuela, Bolívar no es la primera vez que se usa para, tú sabes, unificar el orgullo patrio y unir en un solo y en un mismo sentimiento al pueblo. Ya Guzmán Blanco lo había hecho. Ya Guzmán Blanco incluso es el primer mandatario en reivindicar la figura de Bolívar y tratar de crear una especie de orgullo nacional en torno a esa figura, y es, digamos, en el gobierno o durante el gobierno de Guzmán Blanco que se empieza a usar la figura de Bolívar como un ícono de orgullo nacional. Pero no es una cosa solo de Venezuela, de todos los países, algunos lo usan más fuertes que otros, ¿no? Se repite. Sí. Carlos, bueno, tú como hombre que ha estudiado nuestra historia, ¿tú consideras que Bolívar es la historia más interesante o más cautivadora? O si tú tuvieses, imagínate, todo el presupuesto para hacer la película del prócer venezolano que daría la película más emocionante, ¿cuál escogerías? Honestamente, Bolívar es una figura cautivante. Es un líder muy estudiado en otras partes del mundo. Yo siento a veces que tanto proselitismo en torno a su figura, más bien lo que hizo es que los venezolanos se sientan ladilados cada vez que escuchan Bolívar, porque lo asocian con un periodo realmente muy intenso de Venezuela, de nuestra historiografía, y está como rayado el nombre de Bolívar. Pero sigue siendo una figura muy interesante. Sin embargo, creo que hay una figura muchísimo más interesante que la de Bolívar, y cuyas suertes están unidas, que es Miranda. Francisco de Miranda, sin duda, es una personalidad mucho más cautivante que la de Bolívar. Es una persona que además, cronológicamente, dio más que hacer que Bolívar, ¿no? Porque además murió a los 66 años cuando Bolívar a los 47. Además fue una figura mucho más universal. Fue el primer diplomático que tuvo Venezuela, gestionando una libertad que nadie pedía, que nadie reclamaba, pero que él solamente entendía y avisoraba. Entonces es como Juan el Bautista, que su voz se escucha en el desierto y mucho después es que entenderán su misión. Así que
Mira, Miranda era como el zorro. Siempre estuvo perseguido por el Imperio Español antes de Bolívar. Él fue el enemigo número uno de